Cuaderno de bitácora del confinamiento, sexto día de reclusión. Buenos días, queridos amigos. Esta mañana me he levantado y he empezado a leer las noticias del día. Y la característica esencial de todas las que yo he venido leyendo básicamente se resume en un titular único, que sería carencias. ¿De qué estamos hablando? Las carencias en materia de la guerra contra el coronavirus, carencias de material. ¿Qué tipo de material? Estoy hablando de material realmente básico, que son los test, que son las mascarillas, que son los guantes y que son las batas. Esto es increíble porque en el fondo estamos hablando de cuestiones que, a pesar de las necesidades de homologación, algunas de las cuales empezamos ya a poner todos en duda, puesto que hay médicos en Cataluña, por ejemplo, incluso en Madrid, que han empezado a utilizar bolsas de plástico para prepararse. Entonces, en realidad, todas esas discusiones clásicas a las que hemos asistido, por ejemplo, la guerra o la pugna ideológica entre lo público y lo privado, entre la calidad sanitaria del ámbito público y del ámbito privado, entre los problemas de flujo o ingresos de pacientes en los hospitales, todo eso queda en un segundo plano. En realidad, el problema no está en ninguno de esos aspectos. El verdadero problema en el que nos encontramos es un problema básicamente logístico. No tenemos material y estamos hablando de que no disponemos de material básico. No se trata tanto de una cuestión seria, profunda, altamente compleja. Estamos hablando de cosas verdaderamente sencillas. Hace unos meses, en la zona donde yo vivo, que es una zona muy poblada por británicos del sur de España, se produjo un fenómeno que ya para mí fue un indicativo de lo que está ocurriendo ahora. Y lo que básicamente sucedió fue lo siguiente: me fui a la farmacia a pedir un medicamento y me encontré con que este medicamento, me dijo el farmacéutico, pues no disponemos. Mis buenos amigos los farmacéuticos me dijeron, oye, no tenemos este. Y entonces dije, bueno, pues ¿y por qué no lo pides para mañana o para esta tarde? Me dijo, no, es que nos han dicho que no disponen de él, se han quedado sin existencias. Y ya me chocó, estoy hablando de hace unos 2 meses o incluso más. ¿Qué es lo que tenía esto que ver con lo que estamos hablando? Bueno, entonces había producido la estampida o la espantada de un Brexit duro. Y la población, especialmente británica, que vivía en esta zona donde yo vivo, que es muy abundante, habían empezado a hacer acopio de grandes cantidades de material para prevenir eventualmente carencias en su administración diaria de estos productos y eventualmente en su retorno al Reino Unido. Bien, de aquí lo único que podemos sacar es una primera conclusión. Podíamos haber previsto, alguien tenía que haber previsto que esto pudiera ocurrir. Y digo porque yo mandé en su día, con ocasión de esta anécdota, un escrito al Ministerio de Sanidad. Y el Ministerio de Sanidad me contestó, pero su contestación puso en evidencia varias cosas. Primero, que que era la subdirección del ministerio encargada de estas cuestiones, puso en evidencia que no tenía ni literal idea de lo que estaba sucediendo. Incluso hasta se permitió un cierto lujo altivo de hacerme saber que el Ministerio de Sanidad tenía entre sus obligaciones asegurar que toda la población tuviera acceso a todos los medicamentos que se prescriben en nuestro país. Extremo este que obviamente es así, pero solo parcialmente. Bien, ¿por qué digo esto? En España siempre hemos tenido, y últimamente en el ámbito administrativo, en casi todos lados, pero en el ámbito político-administrativo tenemos siempre una natural tendencia a medirlo todo. Y venga a medirlo todo, hasta el punto de que yo lo denomino ya gigantismo tabulatorio. El gigantismo tabulatorio, porque nos pasamos el día entero obligadas unidades y cientos de personas a hacer datos estadísticos para compilar información. Pero otra característica muy española es que en realidad, asociado a esos cúmulos de información, nunca hay conclusiones y mucho menos conclusiones de carácter operativo. Esto es una cuestión típicamente española. Nos dedicamos mucho a la estética, a los formatos, al nivel de complejidad de la información de que disponemos, pero nunca jamás atendemos el fin. El fin es que la información lo que sirve no es para tenerla, es para poder analizarla y por consiguiente conocer. El conocimiento no es otra cosa más que información tratada. Pues aquí tenemos información, pero no la tratamos. La anécdota que he contado hubiera permitido ya a cualquier persona avezada prever situaciones de carencia, al menos temporal, como consecuencia de eventos, vamos a llamarle, de tipo catastrófico o político grave o lo que fuere. Pues bien,
Esto es una cuestión que podíamos perfectamente haber previsto, todo era previsible, todo era medible y todo era simplemente preparable. Esto es la conclusión a la que el caso chino del coronavirus nos lleva. Hace ya bastante tiempo que las autoridades españolas conocían la existencia, pero no solo las autoridades, sino toda la ciudadanía conocía, pero hay expertos dedicados a poder planificar esta cuestión. Una anécdota tonta relativa a este tema adicional. Yo he estado destinado fuera de España y en algunos países donde había españoles, muchos españoles, y entre ellos población oficial, militar española destinada en esos países, como por ejemplo Estados Unidos. Es gente muy divertida, que tenían una característica, es que como todos buenos españoles nos reuníamos todo el colectivo de vez en cuando pues para comer, para celebrar las cosas propiamente nuestras, las aceitunas y el jamoncito, siempre alguien tenía. Y siempre comentábamos una cosa con cierta gracia, decir, bueno, la diferencia que hay entre los militares y los demás es que en su formación académica tienen, decíamos de broma, una asignatura que los demás no teníamos, que se llamaba logística. Pues bien, nos enfrentamos verdaderamente, el problema auténtico y real del caso del coronavirus es el problema de la logística. Y prueba de ello es que, otra pequeña anécdota, cuando uno juega los juegos de estrategia, que son jugados por gente bastante adulta ya, y gente, en fin, con bastante preparación, que son los que juegan online a juegos de estrategia, uno descubre que verdaderamente todas las ganancias, como todas las guerras, las que hemos tenido en España, las que hemos tenido en Europa, las que hemos tenido en el mundo, todas las guerras se ganan o se pierden en función de la disponibilidad y buena gestión de los recursos materiales. Esa es la gran conclusión, incluso de los juegos de estrategia que están basados lógicamente en estas cuestiones. Por consiguiente, lo que es importante en nuestro país es no tanto que el doctor Simón, que no le quito sus méritos, que los tiene, salga a contarnos las directrices de tipo sanitario, que las hay y debe haberlas, de tipo sanitario, y además que nos das cuenta con bastante tranquilidad y nos mantiene en un estado de calma real, pero es evidente una cosa, el doctor Simón no es una persona especializada en esta materia. Lo que necesitamos en España es urgentemente alguien responsable de los elementos de logística. Y de la misma manera que lo digo respecto al doctor Simón, lo digo respecto al ministro de Sanidad. El Ministerio de Sanidad es un ministerio muy importante que tiene que llevar y capitalizar toda esta cuestión, pero no es ni el especialista, ni el conocedor, ni sabe lo más mínimo sobre cuestiones de logística, por más que no pretendo con ello ofenderles. Es que simplemente digamos que su especialidad competencial, aunque sea asegurar esto, no es su materia de especialidad práctica. Pues bien, yo creo que en el sector privado, en el sector público, hay gentes altamente capacitadas. Por ejemplo, los propios militares. Los militares tienen una característica fundamental. Son gentes que conocen muy bien los elementos de logística y además son gentes disciplinadas. No pretendo con ello sugerir de una manera radical que lo lleven los militares o no, simplemente es una ocurrencia que se me hace de un sector que tiene preparación y especialización en esa materia. Lo están llevando, pero no en la verdadera cadena de mando. Aquí debería haber un auténtico Simón de la logística, que no lo hay en mi opinión. Prueba de ello es que nos encontramos con que las comunidades autónomas en este marco político-territorial español tan singular ya han empezado a producir cartas de alarma verdaderamente desesperantes. El caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. El caso catalán ni siquiera han llegado a ese nivel porque se dedican a cosas completamente superficiales, como es el tema de hacer propaganda antigubernativa, que España es muy mala porque ahora no les da probablemente mascarillas. Cuando los propios sanitarios catalanes, hasta donde me llega, están protegiéndose con bolsas de plástico, en fin, una situación ciertamente caótica y si no está a punto de reventar, poco le queda. Pues bien, en nuestra comunidad autónoma recibimos comentarios, audios, todo tipo de llamadas, incluso ya hay una cierta polémica respecto a cómo se están produciendo los acopios de material, las requisitorias de material. Verdaderamente yo creo que todo esto no pone en evidencia, sino que verdaderamente el problema que nos ocupa es el de la logística. Por consiguiente, lo que creo es que haría falta alguien que de una manera centralizada, y no por ello pretendo quitarle competencias a nadie,
sino que es que esto es un caso de emergencia que requiere una gestión centralizada. ¿Por qué? Pues porque efectivamente tiene que tener todas las competencias plenas, por ejemplo, de aduanas, de homologaciones o no homologaciones, de negociar Estado a Estado. Tenemos ejemplos muy grandes y muy fuertes de empresas privadas, como por ejemplo Inditex, que ha ofrecido hoy mismo su red logística potentísima para poder proveer a España en el menor tiempo posible de unas 300.000 mascarillas. Hay negociaciones con Israel a nivel de empresas que se dedican a esto, de comunidades autónomas, de ayuntamientos. Israel tiene un potencial brutal de producción de materiales de esta naturaleza. Sin embargo, tenemos la sensación que en esta cadena de mando, donde realmente solo manda uno, pero ese uno no tiene todo el conocimiento sobre la cuestión, se están produciendo pérdidas brutales de eficiencia. En este sentido, recuerdo e insisto en que los modelos de liberalización de la actividad, en este caso vamos a llamarla económica, pero por entendernos, y no por esto pretendo postularme como un liberal o un neoliberal, no, para nada. Estoy diciendo que el mercado es mucho más eficiente que la gestión administrativa compulsiva del político de turno, específicamente cuando además ni siquiera los perfiles profesionales de nuestros políticos que están llevando esta materia de forma directa tienen una verdadera cobertura en términos de experiencia, y lo digo con cariño y respeto. No todo el mundo, se puede ser muy buen padre de familia y no saber tocar el violín. O sea, una cosa no quita la otra. Ahora, lo que sí es verdad es que hay que poner a aquellos que con capacidad, con mando, para poder ordenar esta cuestión. Porque al fin y al cabo, la logística tiene que seguir pautas, primero, de inteligencia, segundo, de transparencia, tercero, de equidad, cuarto, de eficiencia, y facilitar al máximo desde la perspectiva administrativa todos los trámites administrativos, burocráticos, de aduanas, de controles, etcétera, para que esto pare. No podemos tener los mejores profesionales del país, que son nuestros médicos, nuestros sanitarios, no podemos tenerlos prisioneros y rehenes de la leviatánica lentitud del Estado y de la administración. No podemos, hay que liberalizar recursos para agilizar esta cuestión. Y por último, decir que con todo mi cariño, el Ministerio de Sanidad, que es terriblemente importante, ha de dedicarse básicamente a lo que se tiene que dedicar, que es lo que los ciudadanos identifican como esencial, que son los temas de recomendación sanitaria, pero no meterse en los temas de gestión logística de recursos. Y estamos ante un problema de recursos. Termino diciendo que cuando Estados Unidos empiece a demandar mascarillas, Brasil empiece a demandar mascarillas, todos los demás países grandes del mundo, África empiece a demandar mascarillas, los proveedores existentes dejarán de existir para España. Estamos ante una situación de emergencia logística mundial. Por ello, creo que todo el mundo debe saber a qué nos enfrentamos. Este es nuestro verdadero problema. Todo lo demás está altísimamente cubierto por nuestro sistema y a mucha honra. Bueno, os deseo a todos un magnífico día y espero que mañana estos temas se vayan mejorando. Muchísimas gracias a todos. Un saludo y un fuerte abrazo.